Lesión osteocondral del astrágalo. El astrágalo o talus es un hueso con función de pivote, cuya función es transferir las fuerzas de cargas desde el vértice anterior de la tibia hasta el pie. El astrágalo no posee inserciones musculares, pero sí múltiples ligamentos que se originan y tienen su inserción final en este, las cuales la mantienen en posición. El astrágalo tiene un rol indispensable en la movilidad debido a ser parte de múltiples articulaciones, siendo la más notable su participación en la articulación del tobillo. El domo talar o astragalino se refiere a la parte superior, el cual está cubierto por cartílago articular y articula con la mortaja tibio-peronea para formar la articulación del tobillo. Esta cobertura articular sometida a altas presiones está propensa a injurias que dan paso a lesiones osteocondrales. El astrágalo tiene una irrigación relativamente pobre debido a su larga superficie articular, aproximadamente un 70%. Esta baja irrigación la hace susceptible a lesiones de bajo poder curación de las lesiones osteocondrales y complicaciones si las comparamos con otras estructuras óseas. La vascularización del astrágalo proviene principalmente de las ramas de la arteria tibial anterior, tibial posterior y arteria peronea. La rama deltoidea proviene de la arteria tibial posterior, irriga la porción medial del hueso, mientras que las ramas laterales de la tibial anterior y la peronea irrigan la porción lateral. Los vasos arteriales penetran por diversos forámenes, localizadas en diferentes superficies del astrágalo. En el sentido de la circulación del hueso es retrógrada. Las lesiones osteocondrales del astrágalo son una causa común de dolor y disfunción de tobillo. Un 10% son de presentación bilateral, el 69% son consecuencias de fracturas y el 70% de esguinces de tobillo. La localización más frecuente es la porción medial del domo talar. Existen muchas clasificaciones para las lesiones osteocondrales del astrágalo. Estas variarán dependiendo del medio utilizado para el diagnóstico. Tenemos las clasificaciones basadas en radiología simple, otras en tomografía y o resonancia magnética. Tenemos la clasificación radiológica de Byrne y Harty, que son 4 estadios. El estadio 1, pequeña área de compresión subcondral. El estadio 2, desprendimiento parcial del fragmento. Estadio 3, desprendimiento completo del fragmento, pero sin desplazamiento. El estadio 4, desplazamiento del fragmento. Entonces la tipo 1 es una pequeña área de compresión subcondral y la tipo 2, desprendimiento parcial del fragmento. Las opciones de tratamiento van desde las conservadoras, manejo inicial, hasta las opciones quirúrgicas. El tratamiento conservador incluye el reposo de apoyo o parcial, inmovilizaciones y analgésicos orales. Sin embargo, un tercio de los casos requerirán tratamiento quirúrgico. Las estrategias para el tratamiento quirúrgico de las lesiones osteocondrales del astrágalo varían ampliamente e incluyen excisión de la lesión, curetaje, microfractura, injerto óseo autólogo, microperforaciones con broca, trasplante osteocondral autólogo e implantación de condrocitos autólogos. La elección del tratamiento depende de factores como el tipo y tamaño del defecto. Algunos estudios han evaluado los resultados de las distintas técnicas quirúrgicas. El trasplante osteocondral autólogo ha mostrado resultados prometedores en términos de alivio del dolor y mejoría funcional. Un metaanálisis encontró un resultado bueno a excelente en 81 a 87% de los pacientes tratados con trasplante autólogo de condrocitos, siendo este tipo de trasplante una opción en defectos grandes mayores a 2 centímetros. En el año 2021, Ors y Sarpel compararon el uso de injerto fresco autocondral e injerto autólogo osteoperióstico
en el tratamiento de grandes quistes del domo astragalino, no encontrando diferencias significativas en los resultados clínicos de ambos grupos. Otros estudios compararon el uso de trasplantación autóloga osteocondral con y sin matriz extracelular del cartílago, y tampoco encontraron diferencias significativas clínicas ni radiológicas entre los grupos. Más que el tipo de injerto, ha sido el tamaño de la lesión osteocondral un importante factor pronóstico en los resultados. Un estudio demostró que las lesiones mayores a 10 milímetros tenían una mayor concentración de estrés cerca del anillo del defecto al compararlas con las lesiones más pequeñas. En la actualidad no existe un consenso sobre el tamaño específico de la lesión y las opciones de tratamiento. Estudios han reportado aumento de la morbilidad del sitio donador para el injerto osteocondral autólogo, aunque el mismo permanece en niveles bajos. Este dato debe ser tomado en cuenta a la hora de tomar la decisión con respecto al tratamiento de estas lesiones. Las vías de abordaje. Principalmente las lesiones osteocondrales del astrágalo pueden ser abordadas por vía artroscópica y abierta, anteromedial o anterolateral. El abordaje artroscópico para el manejo de las lesiones anteriores del domo se usan principalmente 3 portales: anteromedial, anterolateral y el central anterior. Portal anteromedial se realiza justo medial al tendón tibial anterior. Es el predilecto para iniciar la artroscopia de tobillo. Este portal tiene el riesgo de lesionar el nervio safeno, el cual se encuentra localizado en la región anterior del malleolo medial. Portal anterolateral. Lateral a los tendones de lateral a los extensores de los dedos. Generalmente se realiza con visualización desde el portal anteromedial. El mayor riesgo es lesiones en el nervio peroneo superficial. Portal central anterior. Se realiza entre los extensores comunes de los dedos. No es de uso frecuente. Debe realizarse con cautela de no lesionar los elementos vasculonerviosos dorsales del pie. Posterolateral es el más seguro. Y está ubicado lateral al tendón de Aquiles, a 1.2 centímetros proximal a la punta del peroné. Proximal a la punta del peroné. Se debe tener cuidado con el nervio sural. Posteromedial se realiza inmediatamente medial al tendón de Aquiles. A nivel de la línea articular debe ser realizado. De ser realizado sin cautela, puede lesionarse las estructuras vasculonerviosas retromalleolares. Transaquiliano. En el centro del tendón de Aquiles tiene alto riesgo de dolor postoperatorio en el tendón. No ofrece libertad de movimiento al artroscopio o instrumentos. Abordaje abierto. Se usan 2 abordajes clásicamente. Actualmente están reservados a técnicas de trasplantación o de efectos masivos. Vía anterolateral. Campo de visualización abarca la cúpula astragalina. Anterolateral. Pared anterolateral del cuerpo del astrágalo y porción lateral de la cabeza y el cuello del astrágalo. La incisión se traza desde la parte anterior del peroné hasta la articulación del calcáneo cuboidea. Misma técnica explicada en temas anteriores. La diferencia radica es que una vez referido el extensor digitorum brevis y la grasa,
se debe realizar una capsulotomía del tobillo y exponer el domo astragalino, es decir, el abordaje debe dirigirse a la parte superior del astrágalo y no a la región subtalar. Vía anteromedial indicado para las lesiones anteromediales del astrágalo. Campo de visualización abarca la cúpula astragalina anteromedial, parte anteromedial del cuerpo del astrágalo y porción medial de la cabeza y el cuello astragalino. La incisión se traza desde la punta del malleolo medial hasta la articulación astragalo-escafoidea. Luego se aborda la articulación teniendo cautela con los elementos vasculares descritos en la región medial. Siempre se debe tratar de no extenderse hacia la parte central del cuello del astrágalo para no dañar los vasos nutricios a este nivel. Técnica quirúrgica. Las lesiones osteocondrales del astrágalo se pueden tratar mediante una amplia variedad de técnicas, entre las cuales tenemos debridamiento artroscópico, se remueve el tejido cicatrizal intraarticular y cualquier adherencia que limite el movimiento, además de debridar los bordes de la lesión cartilaginosa. Indicado en estadio 1 de la enfermedad que no mejora con tratamiento conservador. Es un método paliativo más no curativo de las lesiones osteocondrales. Se deberá hacer por vía anterior o posterior basados en la localización de la lesión osteocondral. Estimulación de la médula ósea mediante microfracturas o perforaciones, el drilling. Es un método usado comúnmente en conjunto con el debridamiento artroscópico. Se basa en realizar perforaciones no mayores a 2 milímetros de la lesión osteocondral, la cual no debe ser mayor a 10 milímetros. Se puede realizar con instrumentos punzantes de diversos ángulos especiales para las microfracturas, con brocas de 1.5 a 2.0 milímetros. Se debe dejar una distancia superior a 2 milímetros entre cada orificio. Trasplante de injerto autólogo osteocondral. Se toma injerto con un cilindro calibrado, sacabocado, generalmente de la rodilla, borde no articular del cóndilo medial. Luego, este cilindro osteocondral se trasplanta usando el mismo cilindro al defecto en astrágalo. Se debe medir la profundidad en el defecto talar y tomar la medida exacta para evitar defectos de altura del área trasplantada. Trasplante de aloinjerto. Es el mismo principio de la técnica de injerto autólogo. La diferencia, el origen del injerto que no es del mismo paciente. El cilindro se coloca en el defecto previamente preparado. El empuje del injerto puede realizarse con un impacto o con mucha cautela. Precisión y tacto. Se percute ligeramente hasta insertarlo en la posición deseada. Puede ser con un martillo con recubrimiento de polietileno y una gasa húmeda. ¿Okay? Implantación de condrocitos autólogos. Esta técnica es a 2 tiempos quirúrgicos. El primer tiempo es artroscópico y se usa para tomar muestras de cartílago articular. Luego se envían al laboratorio donde permanecen por un periodo de 3 a 5 semanas. Una vez cultivada se regresa a quirófano y mediante técnica abierta se realiza la implantación en el defecto. Está indicada en defectos grandes mayores a 2 centímetros. Posoperatorio. En las técnicas quirúrgicas para las lesiones osteocondrales se debe dar un periodo no mayor, un periodo de no apoyo de al menos 6 semanas. En los casos de trasplante autólogo de condrocitos, el periodo se extiende hasta las 8 semanas. Se debe usar inmovilización suropédica por un periodo de 3 semanas y luego iniciar movilidad del tobillo
sin apoyo hasta las 6 a 8 semanas. Aunque está descrito el debridamiento como tratamiento único, no es frecuente en estas lesiones osteocondrales del astrágalo y generalmente se asocia a algún otro procedimiento que amerita el periodo de suspensión de apoyo e inmovilización. El reposo es fundamental para el éxito de las técnicas quirúrgicas mencionadas en el apartado anterior. Complicaciones, pues infecciones, problemas con las heridas de las artrotomías, portales dolorosos posquirúrgicos, reabsorción del injerto, rechazo del injerto, persistencia de dolor, rigidez articular, complicaciones neurológicas relacionadas con el abordaje, necrosis del astrágalo relacionado con abordajes inadecuados. Fin. Viene el examen. El portal número 1. El portal posteromedial en el abordaje artroscópico del domo astragalino se debe realizar en la siguiente posición. Ok. Pregunta número 1. El portal posteromedial en el abordaje artroscópico del domo astragalino debe realizarse en la siguiente posición, en la línea articular del borde medial del Aquiles. Muy bien, pregunta número 2. El periodo de no apoyo posoperatorio tras un procedimiento de microfractura de una lesión condral en el domo astragalino es de 6 semanas. ¿En cuántos tiempos se realiza la técnica de trasplante de condrocitos autólogos? En 2 tiempos. En 2 tiempos quirúrgicos, en los cuales el primer tiempo es el artroscópico para tomar la muestra del cartílago articular, luego se envía a un laboratorio por un periodo de 3 a 5 semanas, cuando se cultiva y se regresa a quirófano y se hace una técnica abierta para la implantación del defecto. Muy bien, ¿cuál arteria da la rama deltoidea para irrigar el astrágalo? Pues la tibial posterior. Muy bien, ¿y cuál es el porcentaje de bilateralidad de las lesiones osteocondrales del astrágalo? Pues un 10%. Y el 70% son para los esguinces de tobillo.